días, mis hermanos, Señor les bendiga. A los que están en la casa y a los que están acá. Pues continuamos los estudios, estamos en Mateo, llevamos ya 3 semanas, Ariel, ¿verdad? Sí. Y nos vamos hoy al capítulo 3. Vamos a buscar el capítulo 3, versículos del 3 en adelante. Pueden buscar esa casa también en la Biblia para que puedan leer con nosotros acá. A partir del 13, donde dice el bautismo de Jesús. Hasta acá, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la predicación de Juan el Bautista y todo lo que Juan estaba haciendo. Adrián lo explicó claramente. A Juan como el proclamador, el que iba adelante, el que anunciaba, ¿verdad? Lo que vendría a pasar detrás. Aunque Juan estaba haciendo algo verdaderamente importante, estaba anunciando el arrepentimiento de pecados, ¿verdad? Estaba haciendo conciencia al pueblo de que había que arrepentirse, había que hacer algo, y estaba dejando sentado también el bautismo que practicamos nosotros, que es por inmersión, ¿verdad? En el río. Llevaba allí, cuando ellos reconocían que eran pecadores y se arrepentían, pues los bautizaban. Pero hasta ese momento, evidentemente no había llegado todavía el Espíritu Santo, así que solamente era el bautismo, que sabemos que es algo representativo, no que ahí en las aguas de Jordán la gente se bañara y el pecado quedara ahí después de la sumersión. No, era representativo como lo es ahora también. Sabemos que es algo que lo hacemos por obediencia, un mandato del Señor, pero también es un testimonio de fe pública de lo que antes hemos hecho. Así que acá comienza en el 13, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Iba a suceder algo. Primero, Jesús iba a comenzar su ministerio. Hasta este momento, y después vamos a ver un poquito más adelante, porque la gente por ahí menciona mucho, ¿y qué pasó con el tiempo de Jesús? La etapa de la niñez, hay películas que la gente cree acerca de que Jesús hizo milagros en niños y todas esas cosas. Vamos a ver acá que para nada, ¿verdad? Y después les digo por qué. Y evidentemente hasta ese tiempo Jesús había vivido una vida como tú y como yo, ¿verdad? Permaneciendo santo, apartado para Dios, pero con todas las regulares tentaciones que tenemos todos nosotros todos los días, hasta esta, después que pasa del bautismo, que viene una tentación especial, pero vamos a hablar de ella también. Así que dice el otro versículo: mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Juan estaba reconociendo que Jesús era superior a él. De hecho, estaba anunciando a Jesús desde antes, ¿verdad? Decía que alguien que no era digno de desatarme la correa del calzado, era el que vendría después. Y aunque en el libro de San Juan nos habla como que menciona que Juan el Bautista no conocía a Jesús, hace una anotación de esto, pero no se refería a que no le conocía como tal, sino a la obra o a que era el elegido o el Mesías como tal, hasta este momento en que Dios da a conocer al mundo, no solamente a Juan, quién era Jesús. Y sacamos a Juan, se lo ponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús todo el tiempo estaba tratando de hacer la voluntad de su Padre, y aquí no va a ser la excepción, ¿verdad? Había algo que era testimonio público, algo que tenía que cumplirse, ¿verdad? Que Dios había establecido, usando a Juan, porque era el tiempo para que sucedieran estas cosas, y Jesús iba a hacer la excepción, ¿verdad? Como en todas las cosas, él quería obedecer, quería demostrar que teníamos que ser obedientes a Dios, ¿verdad? En todo tiempo. Y la humildad también que estaba mostrando, ¿verdad? A él ser evidentemente mayor a Juan, el Mesías, el elegido.
¿Recuerdan cuando niño que María, cuando Jesús estaba en el vientre de la madre, que María visita a Elizabeth? ¿Qué es lo que pasa? Dice que Juan se movió ahí, brincó en el vientre, o sea que sí le reconocía evidentemente desde dentro del vientre, pero era parte del plan de Dios todo esto que tenía que pasar. Así que Jesús evidentemente no tenía ningún pecado, nada de que arrepentirse, pero era parte de cumplir la voluntad del Padre y dar ejemplo mostrando obediencia, ¿verdad? Antes de eso, evidentemente se había dedicado a la carpintería, ayudando a su padre adoptivo terrenal, pero ahora comenzaría su ministerio al servicio de Dios, su Padre espiritual, su Padre celestial, y a su misión divina. Así que aquí comenzamos a efectuar el plan de Dios y el ministerio de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta este momento Jesús no había hecho ningún otro milagro, y vemos por qué más adelante. Entonces Jesús le dejó, Juan le dejó que se bautizara. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí sucedió algo increíble. Dice que los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. No fue que una paloma bajó, que a veces vemos el dibujo por ahí que es una paloma que en forma de paloma, como paloma, parece una paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Dos cosas importantes que pasan ahí, ¿verdad? Primero, abrirse los cielos, ¿verdad? Y descender el Espíritu, el mismo Espíritu que estuvo en la creación, que creó todo, ¿verdad? Este mismo Espíritu ahora descendía sobre Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que anterior a eso, Jesús de los 30 hacia abajo no tenía el Espíritu Santo con él, así que no podía hacer los milagros que la gente cuenta en las historias, que cuando niño, que se tocó, que se hizo. Imposible. El poder lo estaba recibiendo en ese momento para que entonces pudiera llevar a cabo su ministerio y hacer todas las grandes cosas que hizo. Pero anterior a eso no tenía ese poder, estaba viviendo como tú y como yo, ¿verdad? Para poder demostrar que él sí pudo mantenerse santo y apartado haciendo la voluntad del Padre. Así que esa historia ya queda resultado, ¿verdad? De que Jesús de niño hizo esto, hizo aquello. Por eso es que no se cuenta más nada en la Biblia de ese tiempo, porque es que no pasó nada. Hizo una niñez con los padres, hizo las cosas regulares, resistiendo tentaciones, pasando pruebas, pero el momento especial venía aquí. Se abre la ventana de los cielos, desciende el Espíritu Santo, pero sucede algo más. Dice que se oye, ¿verdad?, la voz de Dios. Dice, y una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Un poco más adelante, se repite este texto, ¿verdad? Pero agrega: a él oír. Y eso es cuando están ahí en el monte de la transfiguración, que están reunidos ahí, ¿verdad? Y igualmente se ve la voz de Dios y dice lo mismo. Dice: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, pero agrega: a él oír. Y desaparecen entonces los otros profetas que estaban ahí. Así que, y también en el Antiguo Testamento hace referencia en uno de los salmos, David, a que Dios lo había llamado su hijo también. Pero evidentemente, David era el rey que Dios puso, el rey que Dios escogió para su pueblo, para cuidar, para dirigir el pueblo de Dios en ese tiempo. Pero con Jesús, evidentemente, era el plan perfecto, porque no solamente era para su pueblo, no era el rey de su pueblo, era el rey para la humanidad, ¿verdad? Así que los contextos son diferentes, pero hay referencia en el Antiguo Testamento de los salmos acerca de esto. Así que es el Salmo 7, donde dice esto, y la cita anterior que les dije es Mateo 17, 4, 5, donde pueden buscarlo después ustedes, hacer referencia a este versículo, pero agregando: a él hoy. Así que ya el Espíritu Santo desciende sobre Jesús. Dios deja saber claramente: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y después de esto
esta gente dice, el diablo es bueno, el espíritu de 40 días, 40 noches al desierto, ¿verdad? Para estar orando y en ayuno de oración, ahí en el desierto. Y aunque evidentemente dice la Biblia que fue tentado en el desierto en todo este tiempo, menciona solamente las tentaciones finales porque fueron las tentaciones más fuertes, fue el diablo directamente encarándolo. Yo creo que hasta este momento en que Jesús recibe el Espíritu Santo, no sabía, todavía no había seguridad de quién era específicamente Jesús para el resto de la gente, no se había dado a conocer, sino evidentemente si se hubiera dado a conocer desde antes, los problemas hubieran sido diferentes, y hubiera habido gente buscando y todas estas cosas. Así que quizás el diablo no sabe todas las cosas, él no es homicidio, solamente Dios lo es. Así que el diablo solamente pudo ver cuando pasó todo esto, porque sucedió delante de todo el mundo, ¿verdad? Y entonces ahí pudo entender a este es el que tengo que eliminar. Así pasó con Herodes, ¿se acuerdan? Cuando quería matar a todos los niños, porque no sabía cuál era. Así que el diablo tampoco, no puede saber todas las cosas, y no pudo revelarle a Herodes quién era el niño específico. Y por eso fue la matanza de todos los niños de 7 edad. Pero en este caso pasaba lo mismo. Hasta ese momento Jesús era un hombre con mucho tiempo, ¿verdad? Pero a partir de que ya Dios declara, este es, el diablo entonces quiere dañar el plan de Dios, sabiendo que algo especial iba a pasar, sabiendo que algo iba a suceder. Y lo llevó entonces, el Espíritu de Dios lo llevó allá al desierto. Y aunque no menciona las características del desierto, ustedes saben cómo es un desierto: mucho calor, muy poca o ninguna vegetación, ningún agua, así que hay ningún refrigerio. Es tiempo, si tú vas ¿cómo se llama esto? Que te llevan una excursión, pues todo va preparado, ¿verdad? Porque la gente lleva el agua, lleva las casitas de campaña, tienen todas las cosas. Pero no es el caso, no es una excursión. Era una preparación para resistir. Pero aún durante todo ese tiempo de los 40 días, Jesús estuvo siendo tentado porque a veces en un lugar, pasando calor, pasando necesidad, ¿verdad? Enseguida acudimos a los recursos. Ahora mismo que hay un poquito de calor, ¿qué sucedió? Por allá sacó un abanico, que está usando los recursos que nos da el mundo, ¿verdad? Así que Jesús quizás estuvo tentado a usar algún recurso, pero acuérdense que ya tenía el Espíritu Santo, tenía poder para crear en ese momento un templo ahí mismo, una casa, una jarra de jugo, de agua, lo que fuera, tenía todo el poder para hacerlo. Pero sin embargo no lo hizo, se mantuvo orando y en ayuno hasta que llegó un momento bastante fuerte, habían pasado 40 días ya, y tuvo que, yo creo que un día mucho, ¿no es verdad? Normalmente desayunamos y al mediodía tenemos hambre. Así que imagínense 40 días, evidentemente el poder y la fidelidad y el deseo de servir y quedar bien con su padre era mayor que cualquier cosa. Nosotros constantemente fallamos a las dietas, fallamos a las indicaciones médicas, como dice, si eres diabético no puedes comer dulce, y allá vamos, tomamos un pedazo de dulce, nos tomamos el dulce y después empieza a subir. Así que fallamos constantemente, pero Jesús era el ejemplo para nosotros de obediencia, ¿verdad? Él quería mostrarnos que no importa la situación, tenía que ser obediente a su padre. Y resistió, hasta que llegado el momento, por su condición también humana, ¿qué sucedió? Sintió hambre. Dice ahí, y después de haber llegado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. ¿Quién es el tentador? Satanás, el diablo, ¿verdad? Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Primera tentación es las necesidades físicas, ¿verdad? Los deseos de la carne, que es la que siente el hambre, todas las otras cosas. Así que eso es la tentación física, de los deseos de la carne. Y el diablo sabiendo que podía de alguna manera buscar cómo Jesús cayera, pensando que podía hacerlo, dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo buscando la manera de tentar a Jesús. Pero Jesús respondió,
Con lo que nosotros debemos responder entonces al mundo cuando venga un ofrecimiento que haga que nosotros no hagamos lo que desobedezcamos a nuestro Padre Celestial. Cuando venga un ofrecimiento a tu vida, que van a venir, porque el diablo no se va a presentar como se representó a Jesús, sino que va a usar otras técnicas, otras personas, otros medios para hacerlo, pero igualmente le va a ofrecer aquello que aparentemente satisface los deseos de la carne. Puede ser en una pareja, puede ser en un mejor trabajo, pero te va a hacer ofrecimiento. Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que Jesús contestó, ¿con qué? ¿Con sus propias palabras? No. Él citó Deuteronomio 8:3. No voy a decir ustedes que lo busquen, pero ahí está Deuteronomio 8:3. Se basó en la palabra que ya estaba escrita, la palabra que Dios le había dado, y esa es la herramienta que tenemos que usar nosotros cuando venga tentación a nuestras vidas. Cuando alguien haga un ofrecimiento que nos parezca dudoso, vamos a meditar en la palabra. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Señor, pero dime tú, sé tú el que me dé la respuesta. Y no sea yo el que tome una decisión pensando en lo que a mí me gusta, sino en lo que tú quieres que yo haga. Y esto fue lo que hizo Jesús. En ese momento que le gustaría a Jesús, evidentemente un pedazo de pan rico, calentito, algo así, pero no. Le digo, no voy a desobedecer a mi Padre porque me trajo acá con un propósito. Y escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es más importante alabar a Dios, ¿verdad?, que satisfacer los deseos de la carne. Y ahí le puedes agregar no solamente el pan, cualquier cosa que sea una tentación para tu carne. Así que Jesús, el diablo hizo que Jesús viera que podía satisfacer las necesidades físicas, pero Jesús vio el propósito de Dios y quiso cumplirlo. Entonces, viene la segunda tentación. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Este era el templo de los judíos, ¿verdad? El templo donde la gente iba a alabar, a orar allí a Dios. Y ahí encima de ese templo, el diablo le llevó para tentarlo una vez más. Este pináculo dice que era de altura un poco más de 4 edificios, 4 pisos, un poco más alto de 4, altura de 4 pisos. En aquel tiempo era algo alto a la gente, no era otro lugar como ahora mismo, rascacielos y esas cosas, no. Así que eso era súper alto para los que vivían. Un edificio de 4 pisos. No, evidentemente, ya te digo que 4 pisos, como si es de 3 igual. Pero para la gente es impresionante. Menciona Flavio Josefo, uno de los historiadores, que posiblemente Santiago fue tirado de ese edificio, fue la manera que murió, encima del pináculo, fue lanzado encima del pináculo. Desde ahí también se podía ver el monte de los Olivos, o sea, tenía una vista tremenda por lo alto que era. Y allí llegó el diablo para tentar a Jesús. Esta tentación es apelando a los orgullos de la vida. La primera era las necesidades físicas. Esta es a los orgullos de la vida, al poder, al mostrar el poder, ¿verdad? Es una de las cosas que más la gente le gusta. A nadie le gusta hacer de lo de abajo, todo el mundo le gusta buscar posición, y eso pasa en el trabajo, no que ir escalando. Y es instintivo, no es una cosa que nosotros, pero nos gusta de alguna manera tener un poco de poder, humanamente hablando. Y entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, echa trabajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de él. Una de las cosas importantes, el diablo conoce la Biblia, la sabe de memoria, que no la practica es otra cosa, pero la conoce y la usa de alguna manera para enredarte, y a veces usa sectas. Cuando nosotros empezamos a buscar al Señor, una de las cosas que yo le que pasó cuando yo empecé a la iglesia, enseguida vinieron los testigos de Jehová a mi casa a predicar a mi mamá. Y ya yo estaba viendo a la iglesia como mi mamá estaba recibiendo clases con los testigos de Jehová. Así que fíjense cómo ya usa cualquier cosa para confundir, ¿verdad? Conociendo la palabra, enreda, engaña, padre de mentira. Así que le dice a Jesús: a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús, una vez más, acude
a lo único que podemos acudir nosotros, que es a la palabra de Dios, que es la única que es segura. Lo demás es relativo, ¿verdad? Vamos a estadísticas, buscamos el mercado, buscamos lo que dice el periódico, lo que dice el noticiero, por eso es relativo. Pero lo único que sí es verdaderamente cierto es la palabra de Dios, ¿verdad? Que es la misma, no cambia y es viva. Así que Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Así que Jesús le dijo, yo no tengo que probarte quién yo soy, porque yo no tengo que tentar a Dios. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que también demostrar al mundo, ¿verdad? No tenemos que probarle a los demás quiénes somos, tenemos que demostrarlo con nuestra vida. Tiene que ver en nosotros a Jesús, ¿verdad? Pero no es porque tengamos que probárselo a los demás, sino que es la parte de la vida del cristiano, ¿verdad? El vivirlo. Entonces, bueno, aquí viene la tentación, como les dije, de lo que es el orgullo, la parte de la grandeza humana, ¿verdad? Y Jesús le dijo, no, yo no voy a tentar a Dios. Así que Satanás vuelve a apelar ahora a los deseos de los ojos. Esa es otra de las cosas que a nosotros nos hace mucho daño, ¿verdad? Vamos por ahí, vemos una casa bonita, vemos un carro bonito, mejor que el mío, aunque el mío sea nuevo, el que dice me gusta más que el mío, y así. Y pasa también con la mujer ajena, con el marido ajeno, y queremos, la vista es tremenda, ¿verdad? Así que en esta tercera tentación, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, dice acá, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Fíjate cuánto le interesa al diablo el reconocimiento. Podía perder todas las cosas que le digan, yo te doy todo esto es tuyo, pero reconoce, arrodíllate delante de mí. Así que la vista, los ojos es algo que tenemos que tener muy en mente, que no nos guiemos por lo que la vista ve. Y eso es lo bueno, la diferencia de Dios, lo que mira qué cosa es, que el corazón. Nosotros humanamente, lo que los ojos nos dan, y a veces juzgamos a la gente, a veces sacamos malas conclusiones, porque nos guiamos por los ojos, ¿verdad? Pero Jesús otra vez apela a la palabra, y esta anterior que les dije acerca de la contesta que le dio de que tú trajes el Señor tu Dios está en el Salmo 91, 11, 12, hace referencia sobre eso. En este caso, dice el diablo, le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Tener bien claro que nosotros no podemos rendirnos delante de nadie, ¿verdad? Que al único que tenemos que rendir, al único que tenemos que adorar en los planos es a nuestro Dios. No podemos cambiar por algo que la gente nos pueda ofrecer. No podemos dejar lo que creemos y la convicción que tenemos por lo que nos puede ofrecer el mundo, ¿verdad? Ahora está de moda en algunos sectores y en alguna gente. Ustedes saben a qué me refiero al asunto de arrodillarse. Y es verdad que no es una rodilla doble, una rodilla simple, pero un acto de sumisión o un acto de lo que sea. Y el cristiano tiene que tener mucho cuidado con eso, porque nosotros por principio no tenemos por qué arrodillarnos delante de nadie. O sea, el acto de un muchacho pedir un matrimonio a una muchacha, la rodilla hincada, eso es ceremonial. O sea, ceremonial, pero el acto de la rodilla hincada delante de un movimiento o delante de otro grupo de personas, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque aunque usted lo haga como una forma de cumplir, en el mejor de los casos es una hipocresía. En el mejor de los casos, en el peor no quiero decir lo que es. Pero lo cierto es que ahora empezaron los juegos de pelota y el primer día de un juego de dos equipos por allá por el oeste, todos los peloteros se arrodillaron y hubo uno que se quedó de pie, no sé si vieron eso. Y él explicó que era por el asunto de que él no servía a otro rey que Jesucristo y no. Amén. Y aunque no, el hecho de arrodillar, tú puedes estar echando un piso y estar arrodillado, puedes estar cristiano y estar arrodillado, no es el punto. Ahí dice, si postrado me adorares, es la acción, no solamente lo que estás haciendo, sino lo que significa lo que estás haciendo, exactamente. O sea, si te dicen arrodíllate porque vamos a reconocer a fulano, bueno, ahí sí no lo hago.
Arrodilla porque hay que limpiar el piso porque hay que hacerlo, para que otro. Pero es lo que vas a hacer, lo que significa eso, la adoración. Sabemos que adorar solamente a Dios. A la gente la podemos querer mucho, pero eso yo te adoro, no, yo adoro a Dios, a ti te quiero, te amo, pero a Dios es el que adoro, es el único, ¿verdad? Él debe ser el centro de mi vida. Así que Jesús respondió con Deuteronomio 6:3, usando la palabra, estamos terminando, estamos en 58. Así que, importante, tenemos que primero saber que Jesús estuvo tentado en todo tipo de tentaciones que a lo mejor nosotros no vamos a tener que pasar, porque evidentemente no somos lo suficientemente fuertes para hacerla, esa de estar 40 días en el desierto sin comer y ayunando. Nos puede pasar que estemos un día o dos de necesidad, de cosas así. Ha venido aflicción a la vida de una vez y hemos pasado por momentos difíciles que no hemos tenido ni que comer, pero nunca esta, ¿verdad? De estar 40 días, 40 noches y aún así permanecer fiel. La otra es saber que Jesús fue tentado porque así Él pudo entonces prepararse para ayudarnos a nosotros, ¿verdad? A soportar también las tentaciones, sabiendo que Él pasó por todo eso. Eso que tú estás pasando, te piensas que es mucho, Jesús pasó también por eso. Así que Él es el único que puede ayudar a resistir las tentaciones. Clama a Él. Cuando estés en aflicción, cuando estés en tentación, clama a Él, que Él te puede soportar. Otra de las cosas es saber que tenemos que basarnos en lo que tenemos escrito ya. Tenemos la palabra acá que nos va a dar la victoria. ¿Quieres tener victoria ante la tentación? Llégate a la palabra de Dios. Usa la palabra como herramienta. No uses tus palabras, usa la palabra de Dios. Cuando vayas a hablar a alguien que se enfrenta a ti por el motivo que sea, no uses tus palabras, usa la palabra de Dios. Y sabiendo todo esto, que Jesús estaba en nuestro lado, que Él venció la tentación, que tenemos la victoria en Él, podemos entonces estar tranquilos, ¿verdad? Que no va a haber tentación. Primero, no les dije al principio, pero hay otro versículo que tenía escrito por acá, que Dios no puede ser tentado ni el tentado, ¿verdad? Estamos claros en eso. Pero vienen pruebas a nuestras vidas que Dios permite, como esta del desierto, que en la que tenemos que demostrar si verdaderamente, y esta es una de ellas. Hoy, gracias a Dios, hay un buen grupo acá que está creciendo, pero esta es una de ellas. El tiempo que estamos pasando es un tiempo de tentación de parte del diablo para probar dónde está tu fe. Así que tú decides si te vas a la palabra y confías en lo que dice la Escritura, de que Dios tiene cuidado de ti, de que su vida o tu vida está en sus manos y tú le perteneces, o haces lo contrario y entonces sí a lo que hace el mundo entonces y lo que quiere el diablo que la gente haga, que es dispersarse, que la fe se vaya enfriando y todas esas cosas. Es tu decisión. Esta es la casa de mi hermano. Me fue difícil porque el maestro que tenemos es tremendo y de verdad sustituirlo a él no es nada fácil. Pero espero que hayan aprendido algo acá. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Oremos. Padre Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos estado acá. Gracias, Padre, porque hemos meditado en tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, haya penetrado en nuestros corazones, Señor, y que pongamos en práctica, Señor, todo lo que tú nos enseñas, Señor. Que tu palabra es primero, que tenemos que meditar en ella antes de hacer las cosas, Señor, y confiar y esperar en ti. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra que te enseña. Voy a estar un poco como si fuera historia de estos puntos como han pasado, yo diré también para la marcha de los sueños. Así que con permiso para... Hermanos, ya vamos a saludar a nuestro hermano Carlos, al maestro que tuvo esta clase, así que le damos un saludo y estoy bien contenta porque veo muchas más caras este domingo que los domingos anteriores. No los voy a nombrar todos por nombre porque si no, no terminamos aquí. Pero estoy Tú contenta. eres dichosa porque ves la cara, yo no veo ninguno. Estén dichosos de que nosotros estamos dichosos de que nos podemos ver a ustedes aquí también, que nos ayudan, nos apoyan. Yo los adivino.
Lázaro, Jesús y Nancy Quintana, que también están enfermos con el coronavirus, pero ya se están mejorando. Y tenemos también a Julia, que está en diálisis, a la hermana Julia. Así que siempre le dejamos con este anuncio que a los que están en sus casas seguiremos abriendo cada domingo en el nombre del Señor, siguiendo las recomendaciones del gobierno. Para entrar se requieren tener cubierta la nariz y la boca con una mascarilla. Se limpiará antes y después del servicio y se podrán sentar a distancia de los hermanos. Así que no tengan miedo, por favor. Si se siente bien, póngase su máscara y visítenos la próxima semana a las 11:20. Si algún hermano tiene fiebre, tos o falta de aire, ha estado en contacto con otras personas que han resultado positivas del coronavirus o tiene condiciones físicas, por favor quédese en casa. Puede seguir viendo el culto desde ahí. Si alguien trajo sus ofrendas, la puede dejar en los platos. Esto es para los hermanos que están aquí, que están a la puerta. Y en la mesa al entrar hay unos platos, pueden dejar su ofrenda ahí en cualquier momento. Y el que quiera también desde casa pueden enviar su diezmo por el celular, que todavía va a seguir trabajando. En Facebook hay una explicación completa de cómo diezmar en tiempo de pandemia. Tenemos un mensaje también del pastor y de su familia, y ellos dicen que están mucho mejor, y eso lo puedo decir yo también, que los he visitado desde lejos. Están mucho mejor, y esta noche el pastor va a predicar a las 8 de la noche conectándose a través de Facebook, perdón. Así que todos pueden conectarse desde sus casas. Él va a estar predicando esta noche. Con esto vamos a pasar al culto. El culto de esta tarde lo dirige el hermano Héctor, y él va a continuar con el orden de este culto. Doy gracias a Dios primeramente porque nos ha permitido congregarnos aquí este día, y en realidad es un gozo poder estar este grupo de hermanos aquí para adorar y glorificar el nombre de Dios. Vamos a comenzar con nuestro culto de esta mañana con un himno que el hermano Juan Carlos nos dirigirá. Felicia, Vamos a intentar hacer un poco. Ustedes saben que esto es grabado y no estoy diciendo, esto es grabado y no lo hemos practicado, así que vamos a hacer todo lo música. Adiós, Padre Celestial, por tu día más. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por dar la oportunidad, Señor, de estar aquí en tu casa esta noche, esta tarde, para alabar y glorificar de tu nombre, Señor. Muchas gracias y gracias sobre gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros y nos estás guiando, Señor, para que nosotros seamos libres de esto que estamos atravesando, Señor. Ahora pon tu mano, Señor, siempre, sobre todos aquellos que te necesitan, aquellos que están enfermos, también ayúdalos, Señor, que salgan adelante, Señor. Mira a la familia pastoral, Señor. Sigue bendiciendo y ayudando, Señor, Padre, cuando estén aquí con nosotros, ayudando y bendiciendo esta iglesia que nos haga mucha falta, Señor.
6. Hebreos 11, del 1 al 6. La hermana Aña nos va a decir la lectura. Buenos días, Dios les bendiga. Esta mañana estamos muy contentos dándole gloria al Señor, ¿verdad, hermanos? Y allá en su casita también. Así que en este momento vamos a leer la escritura. Si usted allá en su casita puede buscar esta parte y puede compartirla con nosotros, sería fantástico, ¿verdad? Así es que en este momento, Hebreos 11, del 1 al 6, busquen y vamos a dar inicio. Dice así la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que los que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por él. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerto, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Antes fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora todos juntos, mi hermano, allá en su casita también dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Vamos a continuar teniendo la oración por la lectura bíblica y por el mensaje de esta tarde con nuestra hermana Doris. Me han pedido y queremos darles a los hermanos que están mirando por allá los nombres de los que están aquí. Queremos reconocer a los que están aquí presentes porque no los ven, solamente ven el que se para acá, y para que sirva de testimonio de que estamos dando nuestros programas en nuestra iglesia Sion. Estamos abiertos como es habitual. Lo que pasa es que el tiempo que vivimos no es un tiempo habitual y por eso somos pocos, pero aquí estamos. Vamos a ver por allá, está mi esposa, está María Montoto y Nereida por acá, por este lado, están Basti y Jorge que están detrás de las cámaras, Basti y Jorgito, está Adiel y Tani que están ahí detrás, está Aidita, Carlos que es el que se mueve en todas las direcciones acá. Usted lo ve donde quiera que haga falta algo, ahí está Carlos. Yo le dije, así está en la puerta, pero no está en todos lados. Adonis acaba de entrar ahí, así que nos está acompañando. Ahí tenemos a Luz, a Carlos y a María Nogueira, aquí tenemos a Fela y a Sarita, que está del otro lado de allá. Héctor y Heredia están acá, está Mauricio, y está Evelio y Abdiel. Abdiel por acá y Abdiel por allá. Estos son los que están con nosotros aquí.
Conté ahorita éramos como 19, ahora debemos ser 20 porque llegó a dormir. Es para que sirva de testimonio, para que sepan que sí, como dijo ahorita Basti, usted está con las condiciones, se siente bien, no tiene absolutamente ningún problema. Nosotros lo estamos esperando aquí en la casa de Dios. Es verdad que mirando por las transmisiones usted puede hacerlo desde su casa, pero no hay nada que sustituya la comunidad, la confraternidad, esta armonía de estar juntos, aunque estemos con cierta separación, pero viéndonos acá, eso nos une. Y recuerde que la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esto no tiene nada que ver con el mensaje. El mensaje lo va a dar el predicador ahora que viene. No saben ustedes lo gratificante, primero, porque es gratificante para mí, pero también lo inmensamente humilde que lo hace a uno el estar parado acá para dar el mensaje de la palabra de Dios. Yo soy una gente que me acostumbro, los que me conocen de cerca dicen que yo hablo mucho, no lo crean. No sé por qué mi hija se así con la cabeza, pero no lo crean. Pero hay, hermana, gracias, lo suficiente. Pero cuando se trata de predicar la palabra de Dios, es una responsabilidad grande. Máxime cuando se trata de sustituir aquí a nuestro pastor o a alguno de los predicadores que hemos tenido en estos últimos domingos, en esta sesión de la tarde, de la mañana. Uno se siente humilde, uno se siente que no llena las expectativas, pero en definitiva, número uno, alguien tiene que predicar la palabra. Número dos, la palabra es la que va a ser predicada. Nosotros somos simplemente instrumentos. Carlito fue un instrumento anterior para hablar de la clase. Yo soy un instrumento, hermanos. Yo lo que quiero es que ustedes sepan que la palabra de Dios es la que habla y ojalá que pueda hacerlo por medio nuestro hoy y podamos nosotros irnos de aquí hoy conscientes de que Dios nos ha hablado al corazón, de que Dios nos ha hablado por medio de su palabra. Y yo les pido que inclinen su rostro. Vamos a orar una vez más. Dios, estamos agradecidos, Señor, nos sentimos humildes delante de tu presencia, Dios. Estamos rogando que tu poder, el poder de tu Santo Espíritu, Señor, nos llene en esta hora para que podamos ser dignos portadores de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser este instrumento que tú puedas usar y que Padre Celestial llene nuestros corazones, que pueda, Señor, hacer dar el fruto para el cual tú le envías. En el nombre de Jesús, amén. Cuando me avisaron de que era muy probable de que tuviera yo que estar parado aquí hoy, me puse a pensar en qué predicaba. No es lo mismo que la clase, no es exactamente igual. La clase tiene un panfletico allí que cuando el maestro se ve medio desorientado, recurre allí y allí hay alguien que se dedicó a tomar ese pasaje de la Biblia del que se está hablando y lo explicó. Y aunque no siempre estamos de acuerdo con lo que dice la persona que escribió el tema, por lo menos lo usamos como una guía y nos ayuda. Cuando vamos a predicar la palabra de Dios, tenemos que nosotros preparar el mensaje y cuando el predicador va a preparar el mensaje, lo mejor que hace es ponerse en las manos de Dios. No importa lo elocuente que sea, no importa el vocabulario que tenga, no importa la cultura, la educación o el nivel que uno pueda tener, no se trata de eso. Aquí se trata de que los que están delante de mí, lo mismo aquí presente que los que están ahí mirando, puedan entender de qué la palabra de Dios habla. Y nosotros hemos decidido traer hoy un tema que es un tema muy común para los predicadores, es un tema muy común en la iglesia, y vamos a hablar de la fe. Y bueno, vamos a hablar de la fe se puede decir tantas cosas porque la Biblia de un lado al otro es fe. Y nosotros estamos aquí hoy por fe. Y usted vive por fe. Incluso los que no conocen a Jesucristo, los que están allá afuera, viven por fe aunque no los conocen. Y dentro de todas las cosas que podemos hablar de la fe, vamos a hablar de algo específico sobre la fe, el cual vamos a explicar en puntos, porque queremos ver 4 facetas diferentes, pero es sobre la victoria de la fe. O sea, cómo la fe nos hace a nosotros, específicamente los hijos de Dios, los que vivimos por esa fe, victoriosos en 4 ámbitos importantes de la vida. Hay más, porque la fe nos hace victoriosos en muchos ámbitos, en muchos aspectos, pero vamos a ver 4. Pero quiero decirles, a manera de introducción a este mensaje, que la Biblia está llena de referencias a la fe.
hombres que vivieron por la fe y que nos han enseñado a nosotros hoy a vivir por la fe. Y antes que todo se impone, ¿no?, el concepto de fe que vemos en la Biblia. Concepto de fe que aparece en Hebreos 11.1, parte de la lectura que nuestra hermana Aida tan amablemente nos compartió. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo pienso, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, en que no nos hace falta esa definición para que nosotros sepamos lo que es la fe. Porque si alguien le pregunta a usted, o alguien le pregunta a un hijo suyo, o a un nieto suyo, qué cosa es la fe, si tiene ya un poquito de conocimiento, le dice, bueno, es creer en lo que uno no ve. Y esa es la fe, eso es lo que dice Hebreos 11.1. ¿De qué nos sirve que nos diga en la Biblia? Nos sirve de que nos damos cuenta de que la definición que Dios quiere que tengamos de fe es la misma que tiene. Es la misma. O sea, Dios no quiere que nosotros nos rompamos la cabeza pensando que la fe es algo más complicado. Es sencillamente la certeza o la seguridad de lo que se espera antes de que usted lo vea y la convicción de lo que no se ve. O sea que cualquier cosa que se salga del rango de lo que usted puede percibir con su sentido, es un error pensar, no, yo creo en lo que veo. O sea, la fe es creer en lo que no veo. No, yo creo, o sea, la fe es creer en lo que no se ve. No, incluye allí en lo que no se oye, en lo que no se palpa, en lo que no se gusta. Porque la fe tiene que ver con todo lo que está fuera del alcance de los sentidos nuestros. Si usted lo puede percibir con alguno de sus sentidos, aunque no sea con la vista, ya no es fe. Porque ahora yo cierro mis ojos y yo oigo a Felicia hablando y yo sé que Felicia está aquí y no tengo que tener fe para creerlo porque Felicia la oigo. No sé si me entienden lo que quiero decir. O sea, que si yo percibo, ya no es por fe, ya es porque lo estoy percibiendo. Pero cuando es por fe, es porque yo no lo puedo percibir. Y recuerdo las palabras de Jesús a Tomás, allí en Juan 20, cuando le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos son los de la fe, somos nosotros. Y déjenme decirles que la fe es un regalo de Dios. Y es un regalo de Dios a toda la humanidad. ¿Saben que tiene fe todo el mundo? Cuando usted es un muchacho y usted se acostumbra a que todos los años en su graduación o en su cumpleaños le van a regalar algo, y hay un momento que usted lo espera, y lo espera por fe. Y asimismo espera por fe que le suene un trañangazo. Hoy no, hoy es todo con palabras, pero antes sí era un trañangazo cuando se porta mal. Por lo menos que le den un buen regaño, que le castiguen, ¿verdad? Usted espera por fe muchas cosas. Cuando usted le prometen que le van a pagar en el trabajo los días 15 y los días 30, o los viernes de cada semana, usted por fe espera que le paguen. Cuando usted se monta en un avión, se monta en un taxi, en un Uber, o usted va manejando para la calle, usted por fe espera que usted va a llegar al lugar donde usted va y que va a regresar a su casa, porque todo es por fe. Usted tiene fe, nosotros estamos aquí hoy por fe. Así que la fe es para todo el mundo, para los de dentro y para los de afuera. ¿Qué pasa con esa fe? Lo que pasa con esa fe es que cuando usted empieza a conocer al Señor y usted empieza a tener una relación con Dios, ahí es donde empieza a separar las cosas. Ahí es donde el Espíritu Santo entra a la persona que escucha y pone su fe en Jesucristo. Y entonces el Espíritu Santo activa la fe de tal manera que la fe se convierte en el medio en el cual usted pone su vida en las manos de Dios. Le explico. Dice en Romanos 10:17, de modo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que cuando la persona escucha la palabra de Dios y el Espíritu Santo lo convence de pecado, ahí la persona conoce a Dios. No es creer en Dios porque me lo enseñaron, es porque yo lo conozco. Y a partir de ahí digo, yo estoy haciendo algo que no es bueno porque ya el Espíritu Santo me convenció, me arrepiento, pero no se trata solo de arrepentimiento, sino se trata de la fe. Entonces Dios pone esa fe en usted que le permite ser salvo. ¿Ok? Y dice Efesios 2, 8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios pone la gracia y nosotros ponemos la fe. Igual que el amor, que es un regalo de Dios, son regalos que Dios le dio a la humanidad. Ahora, como no vamos a extender y dar un tema sobre la fe, sino que vamos a dar un mensaje sobre un aspecto de la fe que traemos hoy es la fe que nos ayuda ¿a qué? A vencer. Vamos a enfocarnos en una cualidad especial de la fe
que es a la vez uno de sus efectos más contundentes, que es la victoria por la fe. No la victoria de la fe, sino por la fe. La victoria es nuestra. La victoria, Dios nos da la capacidad de vencer a través de ¿qué? De la fe. Y yo les voy a decir que a todos los que estamos aquí nos gusta vencer. Si yo les preguntara a ustedes, ¿a quién de ustedes no les gustaría vencer en la vida cristiana? A ninguno me diría que no. Incluso si les preguntara a algunos de ustedes, ¿a quién no les gustaría tener éxito en su vida? Ninguno me diría que no, aunque cada uno mida el éxito de una manera diferente. Pero a todos los seres humanos les gusta tener éxito. Cuando dos se enfrentan en un deporte, a todo el mundo le gusta vencer. Nadie se enfrenta a una competencia para perder. Entonces se enfrenta a un examen para aprobarlo. O sea que el éxito es algo que está inherente al ser humano. Al ser humano le gusta vencer. Y Dios nos enseña a través de su palabra que la fe nos hace vencedores. Ahora, yo traje 4 puntos de los tantos que puede haber. En qué situaciones o en qué ámbitos o en qué esferas de la vida sobre qué la fe nos ayuda a vencer. Y el primero de estos puntos es la fe que vence, es el título del mensaje, la fe vencedora, ¿verdad? Y yo les quiero traer el primer punto, que es la fe que vence el pecado. Lo primero que vamos a hablar de que la fe vence, el primer enemigo que la fe vence es el pecado. ¿Cómo vence la fe el pecado? Les voy a hablar de 2 cosas. Primeramente lo vence cuando usted se convierte, cuando usted se entrega a Jesucristo. Usted conoce a Dios, usted decide que Dios es importante para su vida y usted entrega su corazón a Jesucristo, y la fe le ayuda a creer en que Cristo murió por usted porque la Biblia lo dice, y en que esa muerte y esa sangre que Cristo derramó por nosotros nos limpia de todo pecado. Y entonces esa fe lo ayuda a usted a vencer el pecado, porque usted decide que a partir de ese momento usted no quiere seguir viviendo una vida de pecado, sino que usted quiere que la sangre de Cristo lo limpie de ese pecado. Esa es la primera forma en la cual la fe vence el pecado, ¿ok? O sea, cuando Cristo murió allí en la cruz del Calvario, Él venció la muerte y venció el pecado, y los pecados suyos quedan borrados cuando usted confía en ese sacrificio. Pero es la fe que usted pueda tener en Él, porque usted no lo vio, es que lo que usted le ayuda a vencer el pecado. Pero hay otro aspecto de la victoria de la fe sobre el pecado, que es en la vida continua, diaria, que usted va a empezar a vivir a partir de ese día. Porque el hecho de que usted se entregue a Jesucristo no implica, obviamente, que usted va a dejar de pecar, que usted va a vivir una vida más santa, sí, pero no completamente santa. No puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque usted se encuentra en una naturaleza de pecado, porque su cuerpo y su mente le recuerdan constantemente que usted es propenso a pecar. Es como, ahora me estoy acordando de Esmirna. Esmirna se resolvió un problema que tenía cuando le pusieron un riñón allí, porque los de ella no estaban funcionando bien. Y entonces ella tiene un riñón que le está ayudando a funcionar, hacer sus funciones renales. Pero ¿qué tiene que hacer ella? Ella tiene que todos los días tomar medicamentos. ¿Para qué son esos medicamentos? Para que de una forma o de otra pueda seguir ella manteniendo esa función y nada le estorbe esa función. Y estamos hablando de cualquier enfermo. Usted está enfermo, usted va al médico, el médico le pone un tratamiento. Mientras usted sigue este tratamiento, usted se va a controlar ese dolor o se va a controlar esa enfermedad. Algunos la eliminan, otros por lo menos la controlan. Pero lo que quiero decir es que usted tiene que hacerlo. Usted tiene que tener fe en que ese tratamiento le va a ayudar, y hacerlo por fe, porque usted tiene fe en su médico, como tiene fe en su plomero, como tiene fe en su mecánico, como tiene fe en su dentista, porque usted va con fe en que la persona le va a ayudar. Ahora bien, el pecado se manifiesta constantemente en la vida suya, y nosotros a través de la fe vencemos el pecado, porque cada día ponemos nuestra fe en que la sangre de Cristo me puede librar de mis pecados, y ponemos la fe en que mi confesión de pecado al Señor puede ayudarme a que Dios, a través de Jesucristo, limpie ese pecado. Por tanto, sí, la fe que tenemos en Dios, la fe que Dios nos da, que por cierto, y no lo mencioné al principio, cómo Dios le da a su Hijo esa fe. Una es la fe que nos da para salvarnos, pero esa fe llega hasta ahí. Esa fe llega hasta conocer a Dios y reconocer que Dios nos puede salvar. Pero cuando somos salvos, ese mismo Espíritu que hace, produce en nosotros un fruto.
Fruto que viene explicado en Gálatas 5:25 por el apóstol Pablo, ¿verdad? Y Pablo explica 9 facetas o los nueve aspectos, componentes de este fruto del Espíritu, y uno de ellos es ¿cuál? La fe. Por tanto, la fe que Dios nos regala a través del Espíritu Santo, cuando nosotros nos convertimos, es una fe diferente a la fe que nos regalan nacer. Es una fe que va mucho más allá. Es una fe que nos permite enfrentarnos a cualquiera que nos diga, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Como dice el Salmo 42, ¿verdad? ¿Dónde está tu Dios? Y nosotros podemos decir, yo lo creo por fe. Yo estoy convencido de que Dios está ahí. No solamente de que existe, sino de que me ama. Entonces, sencillamente, la fe vence el pecado. Primeramente, lo venció en la cruz. El pecado con la muerte de Cristo, y la fe nos ayuda a entender por qué puede vencerlo en mí. Cuando Cristo pagó en la cruz, pagó por todos los pecadores. Yo estoy incluido. Ahora, ¿cuándo me incluyo yo como pecador en ese grupo? Cuando la fe me lleva a Jesucristo. Y también cuando la fe me ayuda a vencer cada día de mi vida la naturaleza de carne y de pecado que tengo en mí. Así que la fe vence primeramente, ¿qué cosa? El pecado. Quiero decirles entonces con esto, que cuando usted se sienta pecador delante de Dios, cuando usted se sienta que su vida cristiana no va como debería ir, usted tiene que de rodillas rogarle a Dios que le aumente, ¿qué cosa? Su fe. Y Dios le va a ayudar a entender que usted necesita ser más santo para llegar más cerca de Él. ¿Ok? Para llegar más cerca de Él, y le va a ayudar a vencer el pecado o la disposición que tenemos todos a pecar cada día, como Pablo decía allá en Romanos 7, ¿verdad? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es realmente un cuerpo de muerte. Y el 8:1 dice, más gracias sean dadas a Dios. ¿Ok? Gracias sean dadas a Dios, porque nuestra fe en Dios nos permite vencer el pecado. Pero hay otra cosa que la fe nos ayuda a vencer. Y la fe nos ayuda a vencer, ¿qué cosa? La duda. La duda es un enemigo poderoso del ser humano. Cuando usted no conoce a Jesucristo, cuando usted está alejado de Dios, la duda en ocasiones lo mata a uno. La duda es una cosa tremenda. ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Qué voy a hacer? Los muchachos jóvenes dicen, ¿qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a vivir? Los que ya están un poquito más avanzados, ya estudiaron, ya se graduaron o lo que sea, dicen, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Tengo hijos? ¿No tengo hijos? ¿Cómo va a ser la cosa? ¿Qué casa me compro? ¿Qué hago con mi vida? ¿Verdad? La duda siempre está ahí. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando Jesucristo es tu Señor, tú aprendes a vencer la duda a través de la fe. Y si vamos a Hebreos capítulo 11, y yo que quise que se leyera hasta el 6, no solamente porque el 6, que nuestra hermana ella lo captó muy bien sin yo haberle dicho nada, y lo repitió, no, hizo que lo dijéramos todos juntos, porque es súper importante ese versículo, ¿verdad? Pero yo lo dejé hasta ahí porque cuando salimos de ahí y empezamos en el versículo 7, yo quería darle esta parte dentro del mensaje para que entendieran por qué razón la fe vence la duda. Porque a partir del versículo 7 de Hebreos 11 empieza por Noé. Y se menciona a Noé, se menciona a Abraham, se menciona a Sara, se menciona a Isaac y a Jacob. Y por medio de esos 5 personajes que se mencionan hasta el versículo, a ver hasta qué versículo es, Adriel, la fe que vence la duda, hasta el 19, una serie de cosas que tienen que ver con ellos, que nos hacen pensar cómo la fe te puede hacer vencer la duda. Y les voy a poner los ejemplos. Usted póngase en el lugar de Noé. Usted está allí en el medio de la tierra de los secos, usted no sabe nada de lo que es el mar, usted nunca ha visto llover, usted se ve allí y de pronto Dios le dice, hazte un arca, y le da las instrucciones del arca, y Noé se pasa una bola de años haciendo el arca. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama fe. Porque él estaba haciendo algo que le iba a servir sin saber para qué, pero Dios se lo estaba diciendo. Y no, déjenme decirle una cosa. Yo te puedo decir a ti, hermano, hazme el favor y apágame los ventiladores. Tú vas y apagas los ventiladores, eso no cuesta ningún trabajo. Pero si es algo que te va a costar mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho tiempo, tú lo que haces generalmente es dudar. ¿Lo hago o no lo hago? Y entonces ahí es donde viene la duda. Pero cuando la instrucción, cuando la recomendación, cuando la orientación viene de Dios mismo,
Entonces tú por fe crees que algún propósito santo hay ahí y usted se dispone a hacerlo. Cuando leemos allí en el 7, bueno, vemos el ejemplo de Noé y a partir del versículo 8 el ejemplo de Abraham. ¿Cómo se le llamó a Abraham? El padre de la fe. Y yo pregunto, ¿se le llamó a Abraham el padre de la fe por gusto? No, se le llamó el padre de la fe porque los ejemplos que nos dio Abraham de fe fueron ejemplos que se van más allá de lo natural. Primero que todo, porque Dios le dijo, vete de tu casa, de tu tierra y dale que yo te voy a guiar. Ese fue el principal paso de fe. Todo el mundo piensa que solamente fue por lo de Isaac, que vino después y que es tremendísima prueba de fe. Pero la fe de Abraham empezó a probarse desde mucho antes. Y cuando Dios le dijo mucho antes de tener un hijo que iba a tener una descendencia que como la arena que está a la orilla del mar, él lo creyó y le creyó a Dios por fe. Y lo dice aquí en Hebreos. Y la fe venció, ¿qué cosa? Cualquier duda que Abraham podía tener. Y es verdad que Sara se rió y por eso el hijo que le nació quiere decir risa. Y es verdad que ella como que se rió, pero también tuvo fe, porque lo dice aquí en Hebreos 11 también, ¿verdad? Dice que también tuvo fe, ¿qué cosa? Sara. Tuvo fe, Sara, en el 11, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril y teniendo ya 90 años de edad aproximadamente, recibió, ¿qué cosa? Fuerza para concebir. Y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel. ¿Ok? Por lo cual también de uno salieron las estrellas del cielo en multitud, y sigue ahí hasta el versículo 19 contándonos cómo Abraham, cómo Isaac, que supo mantener esta promesa, cómo Jacob, cómo el mismo José, que fue capaz de pedirle a Faraón que le dejara enterrar a su padre en la tierra y el juramento que le hizo a la tierra y al pueblo, y supo sostener la promesa de Dios que iba a pasar muchos años después, fue por fe. Todas estas cosas fueron por fe, ¿verdad? Y fueron probados, y en el medio de la duda que tuvieron, en medio de la duda que usted puede tener en su vida hoy, hermano mío, la fe puede ayudarlo a vencer. Y yo sé que la duda es una cosa poderosa y no pensamos mucho en ella. El que viene detrás va a ser uno del cual pensamos mucho. Y lo voy a decir ahora cuál es cuando lleguemos al tercer punto. Pero póngase a pensar. ¿Duda usted? ¿Duda usted de su amor a Dios? ¿Duda usted del amor que Dios le puede tener a usted? Usted dirá, oye, eso es un sacrilegio. No. Es posible que en algún momento de su vida en el que usted no está particularmente unido a Dios por cualquier circunstancia de la vida, usted puede llegar a tener duda del amor que Dios le pueda tener. ¿Saben quién llegó a tener duda del amor de Dios? ¿O quién llegó a tener duda no tanto del amor, que él no lo conocía mucho, sino del cuidado y la protección de Dios hacia él? Job. Yo estoy leyendo el libro de Job en estos días. Y cuando Job dice las cosas que dice y nosotros lo criticamos, tenemos que ponernos en el lugar de él y pensar, porque Job le tocó dura, pero bien dura. Yo les digo con toda honestidad, hermanos, ¿estará usted preparado para que le pasen las cosas de Job? Y no quiero meterme en el otro punto porque ya casi me estoy metiendo, pero hubo dudas. Y existe la duda a veces en el cristiano. Yo no digo que sea un pecado, o puede llegar a ser un pecado cuando usted involucra a Dios, pero cuando usted la fe que Dios le dio la pone en función de vencer la duda y confía en las promesas de Dios, la fe vence la duda. Así que vence el pecado, o sea, el pecado desde el día que se convirtió, y el pecado a partir de ahí, y vence la duda. Pero también vence, y es el tercer punto que quiero traerles, la prueba. Por eso casi que me estaba metiendo ahí. Vence la prueba. Miren, lean el mismo capítulo 11 de Hebreos a partir de los versículos 32 al 39. Terminen el 40, pero del 32 al 39, que no los voy a leer todos por el tiempo que tengo. Pero cuando usted empieza, sobre todo, bueno, dice, da un número de nombres ahí, da una serie de nombres: Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Pero miren el 33, ¿qué hicieron por la fe? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Miren el 35, qué hermoso. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mayor resurrección, o mejor resurrección. Digo ahora, ¿en qué momento de la vida, de la historia del cristianismo, los cristianos no han sufrido?
¿En qué momento los cristianos no han pasado pruebas? ¿En qué momento y situación se nos dice en la palabra de Dios que la vida cristiana va a ser una vida fácil de llevar, sino una vida llena de pruebas? Pero ¿saben por qué tiene que ser una vida llena de pruebas? Porque Dios tiene que probarnos por un lado, y por otro lado tenemos que ser probados por nuestra propia naturaleza carnal. El amor a Dios se prueba. No basta con que yo le diga a mi esposa, yo te amo, o se lo diga a mi hija. No basta con que usted le diga a alguien, no, yo quiero ser tu amigo, o yo te aprecio. Usted tiene que mostrar eso. Y en las pruebas es que se muestran estas cosas. El amor se muestra en las pruebas y la fe también se muestra en las pruebas. Y toda esta gente de lo que nos habla, yo les invito a que después usted en su casa lea toda esta parte de Hebreos 11 para que usted interiorice las cosas que pasaron. Experimentaron vituperios y azotes, además de esto, prisiones y cárceles. Pablo fue uno, pero no fue el único, ¿ok? Y dice que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, muchas pruebas, pero oigan qué versículo más hermoso, y para mí es el más hermoso de toda esa parte de ahí, por lo que dice. Dice el 38, ¿saben lo que dice el 38? De los cuales el mundo no era digno. Y Dios entiende, y Dios nos está diciendo que cuando usted por la fe soporta las pruebas, el mundo no es digno de usted. Cuando usted aprende del ejemplo de estos hombres de Dios y usted pone los ojos en Jesús y usted por fe en Dios y en sus promesas soporta las pruebas, usted ha vencido entonces todo lo que viene, porque el mundo no es digno de usted. Y no quiero entonces meterme en el cuarto punto, pero lo cierto es que en el medio de las pruebas, y hay un canto bien hermoso que tiene que ver con la iglesia vieja, ¿te acuerdas? En medio de las pruebas, ¿qué hace la iglesia? La iglesia sigue caminando. La iglesia hoy está sufriendo pruebas. Las está sufriendo, miren, vamos a ser sinceros uno con otro. Usted no se imaginó hace un año atrás que íbamos a estar viviendo esto. Hace 6 meses atrás quizás tampoco se lo imaginó. Y entonces cuando un predicador se paraba aquí adelante, casi siempre el pastor, y le decía, hermano, la iglesia tiene que estar preparada para las pruebas, alguien dirá, allá en el Medio Oriente, que nuestros hermanos los están matando, en África, en lugares de América Latina. Aquí lo más que te puede pasar es que no te quieran coger un tratado, o que alguien te tire una ofensa, o que alguien te hable mal porque tú eres un cristiano, te vire la espalda. Hermanos, vamos a ser sinceros, eso es lo que yo pensaba. Pero cuando yo veo las cosas que están pasando con la iglesia en este momento, y algunos que están aprovechando esta situación, que es una situación real, para llevarlo más allá y cortar, no me gusta mucho la palabra coartar, pero bueno, está bien, para cortar los principios, cortar las libertades, cortar los derechos que tenemos protegidos por la Constitución de este país para adorar, estamos dándonos cuenta que la iglesia tiene pruebas y que la iglesia está enfrentando pruebas y pruebas grandes. Y les voy a decir algo, el viernes la Corte Suprema de este país rechazó, no sé si lo saben o no lo saben, una moción de una demanda de una iglesia en Nevada que había dicho que por qué los casinos y otros burdeles y otros lugares que hay muchos por allá tenían más libertades en cuanto a lo que es la asistencia y lo que es la gente que podía congregarse que las iglesias, que no era justo. Y los que sabían de esto pensaron que era una cosa de coser y cantar, que la Corte le iba a aprobar la demanda. Y la Corte, ¿saben lo que hizo? Rechazó la demanda. Y las iglesias siguen con menos libertades que otras actividades que son muchísimo menos edificantes y moralmente degradantes. ¿Saben por qué? Porque la iglesia está bajo fuego. Hermanos, no nos confundamos. Si usted quiere servir a Cristo, usted va a padecer persecución. Estamos en ese tiempo, pero quiero darles una buena noticia. La buena noticia está en la Biblia, y la Biblia dice que las pruebas son el fuego mediante el cual nos probamos, y por medio de ellas nosotros, ¿qué cosa hacemos? Nos estamos más cerca de Dios, y la fe vence las pruebas. Y la prueba de eso, la evidencia de eso está acá, en que ustedes están aquí y que hay otros que yo sé que quisieran estar aquí, que están allí en su casa mirando y escuchando, pero yo sé que cuando tengan la primera oportunidad van a estar aquí con nosotros. Y esperamos que así sea, y vamos a tomar las medidas que tengamos que tomar para evitar cualquier problema sanitario, pero vamos a estar en la casa de Dios, porque en medio de las pruebas la iglesia camina. Pero las pruebas no son solamente para la iglesia, son para cada uno de nosotros, son para nuestros hogares. Los antiguos tuvieron sus pruebas,
y las vencieron por fe, lo dice aquí Hebreos 11, nosotros vamos a vencer las nuestras también. Bueno, tenemos que tener la fe que tuvieron ellos, porque de lo contrario no lo vamos a hacer. La fe en Dios y en sus promesas, en su amor para con nosotros, en su amor para con la iglesia y en el poder maravilloso y omnipotente y en el poder soberano que tiene Dios sobre todas las cosas, confiamos en que Dios da la victoria. Si no fuera así, no estuviéramos acá de ninguna manera. Y el último aspecto que queríamos tocar, de los 4, vence el pecado, la fe, vence la duda, la fe, vence las pruebas, la fe, y la fe vence en sentido general el mundo. Y dice, bueno, ya vamos a ver por qué la fe vence el mundo. Y eso lo dice en Primera de Juan 5:4. ¿Qué dice Primera de Juan 5:4? Yo marqué varios versículos aquí, del cual no he leído casi ninguno. Y entonces Primera de Juan 5:4, no lo marqué. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Por qué la fe vence al mundo? Les voy a decir dos cosas o dos aspectos del mundo. Cuando la Biblia menciona mundo y cuando nosotros hablamos de mundo, nos enfocamos en dos cosas. El mundo de la carne, las tinieblas, las cosas malas, o sea, las de dentro y las de fuera, ¿ok? Y hablamos también del mundo con respecto a las almas. Y son dos conceptos diferentes de mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿A qué mundo se refiere ese? Al mundo de las tinieblas. Y cuando leemos allí en Efesios capítulo 6, del 10 al 20, que habla de la armadura de Dios, aparecen específicamente en el capítulo 16, en el versículo 16 que dice, Efesios 6, 16, y tomar ¿qué cosa? El escudo de la fe. ¿Para qué sirve el escudo de la fe? Para apagar los dardos de fuego del maligno. O sea que nos enfrentamos a las tinieblas, no tenemos lucha contra sangre y carne, y nos enfrentamos a las tinieblas por medio de la fe, el escudo. O sea, la espada del Espíritu es para atacar, pero el escudo de la fe, ¿para qué? Para defendernos. O sea, que podemos vencer el mundo y el mundo de la carne y el mundo de los malos deseos y las bajas pasiones y el mundo de las tinieblas que está rodeándonos constantemente a través de la fe. Y ahí podemos, ¿qué cosa? Dominar, porque la fe nos ayuda ¿a qué? A dominar estas cosas. Van a estar presentes allí, pero las podemos dominar. Es como la medicina que el médico te dice, no te va a curar la enfermedad, pero te va a mantener bien. Por ejemplo, la insulina y la diabetes, que estaba Carlito hablando ahorita de esto. ¿Ok? El diabético que tiene que tomar insulina o inyectarse, insulina. ¿Le cura la insulina a la diabetes? No se la cura. ¿Le ayuda a controlar qué cosa? Los síntomas. ¿Le ayuda a controlar qué cosa? Los resultados de la glucosa alta, pero no le cura la enfermedad. Es la fe nos ayuda en medio y mientras estemos en esta naturaleza carnal, donde las tinieblas nos rodean, donde las cosas no son adversas, podamos vencer cada día. Y créanme que la victoria es diaria. La victoria de hoy no le sirve a usted para la semana que viene. Usted tiene que estar de victoria en victoria para que usted se sienta, ¿qué cosa? Que usted es un vencedor. Y la fe vence al mundo. Ahora, cuando hablamos del mundo como las almas, ya entonces no queremos conquistar. La fe vence al mundo porque ahora cuando nosotros empezamos este mensaje, les hablábamos de nosotros como pecadores, cuando conocemos a Dios, que la fe nos transforma en hijos de Dios. Bueno, pues ahora somos transformados ¿en qué? En evangelistas. Ahora nosotros tenemos que predicar esa palabra para que otros entonces puedan venir a los pies de Jesús y podamos también vencer al mundo. La pregunta mía es, ¿estamos preparados para hacerlo? ¿Tenemos la fe suficiente para pensar que Dios puede transformar a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestro compañero de trabajo o de estudio? Tenemos la fe, porque déjenme decirles algo. A veces lo que nos detiene de predicar el Evangelio no es la pereza, que pasa es la pereza, o la demasiada ocupación en otras cosas, la falta de interés. A veces no es a veces no es la pena. Hay gente que tiene pena de predicarlo. Cada vez tiene que tener menos pena porque hay otros que no tienen ninguna pena de cosas muchísimo más horrendas y moralmente degradantes y lo dicen a todo pulmón. Así que, pero a veces no es eso. A veces es la falta de fe de nosotros en pensar, bueno, y si yo le predico y después resulta que no. Entonces usted tiene que entender su vida. Entonces analícese usted primero.
Y el Señor, dame la fe suficiente para que yo pueda entender que si a mí me pasó y si yo puedo vivir una vida bien feliz contigo, una vida completa y total contigo, yo lo puedo hacer, se lo puedo decir a otros también y otros también lo pueden hacer. Y ahí es donde la fe vence al mundo. La fe vence al mundo cuando usted es capaz de entender, o de conocer, o de estar seguro de que Dios puede hacer la misma obra que hizo en los antiguos, que murieron por causa del Evangelio. La misma obra que hace hoy en muchos. Ustedes saben que en este momento hay gente que está muriendo por causa del Evangelio. Ustedes lo saben, ¿verdad? Yo no quiero que ninguno de ustedes ignore eso. Cuando yo oro diariamente, ahí está mi esposa, yo pongo en mis oraciones a aquellos que están sufriendo por causa del Evangelio. Mire, no ore solamente por los enfermos. No ore solamente por los enfermos. Los enfermos está bien, ore por los enfermos. Pero cuando usted va a orar por los enfermos, acuérdense que hay hermanos suyos que tienen cargas y preocupaciones y tribulaciones que no son enfermedades, pero que las tienen. Hay quienes tienen hijos en el mundo, hay quienes tienen otros familiares fuera, hay quienes tienen otros problemas que no son enfermedades del cuerpo, pero que le afectan. Pero encima acuérdese de que hay hermanos suyos y míos que en este momento en que estamos y en el momento en que usted vaya a orar en su casa, están dando su vida en determinados lugares del mundo, donde les arrancan la cabeza. Y quiero que usted sepa que usted tiene que orar mucho, mucho, mucho por esta nación donde estamos, porque las cosas no vienen buenas para acá. El que me quiere creer, que me crea; el que no me quiere creer, ore, que el Señor le dé el discernimiento y guíese por la palabra del Señor. Las cosas se están portando muy feas. Y yo no quiero que alguien piense que si va a llegar un momento en el cual vamos a estar igual que en Nigeria o vamos a estar igual que en el Medio Oriente. Yo no lo sé, o si Cristo viene antes. Yo lo que quiero que ustedes piensen es que la iglesia y cada uno de nosotros que la formamos tiene que tener una fe suficientemente poderosa en Dios para que si las pruebas suficientes vienen, nosotros podamos resistir esto. Y ya sé que ya hablamos de la prueba anteriormente, pero ahora estamos hablando del mundo. Y tenemos que tratar de ganar tantas almas como podamos ganar, no solamente porque tenemos una responsabilidad delante de Dios, no solamente porque Dios ha derramado el amor en nuestros corazones, no solo para amarle a Él y a nuestros hermanos, sino para amar a nuestros enemigos también y para amar a los inconversos. Eso es suficiente, pero también porque el tiempo se nos está acabando. Y tenemos que pensar en las almas que tenemos que salvar y tenemos que pensar en cuánta gente tenemos que ir pero tenemos que tener fe suficiente en que Dios puede hacer por ellos lo mismo que hizo por nosotros. Si no nos alcanza esa fe, entonces nuestra fe no vence al mundo. Entonces se equivocó Juan. Y yo sé que Juan no se equivocó. Pero si se equivoca uno de nosotros, entonces nosotros somos los que estamos fallando delante de Dios. La victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Lo vence por dentro y lo vence por fuera. Lo vence en el sentido de la pecaminosidad, en el sentido de las tentaciones, en el sentido de la oscuridad espiritual, y lo vence en el sentido de las almas que tenemos que alcanzar. La fe que tenemos en Dios es una fe vencedora. También se nos dice otras cosas de la fe que se me pasó decirse al principio, pero igual se los dejo de tarea. Primero a los Corintios 13:13, la fe que tenemos o la fe en Dios es una fe duradera. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor permanecen tres. La fe es una fe que permanece. La fe es una fe preciosa, lo dice Primera de Pedro 5:7. Y dice allí, Primera de Pedro, 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. O sea que para Pedro, tener fe era mucho más precioso que tener oro. La fe es una fe preciosa. Y por último, necesaria para alcanzar justicia, como nos dice Romanos 3:22 y Gálatas 2:16, que dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. También hemos creído en Jesucristo. Y Romanos 3:22 lo tengo acá. También Romanos 3:22, Adriel, ¿dónde está? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. O sea que, miren hermano, cualquiera puede tener fe. Ahora yo les voy a hacer dos preguntas. Una se la voy a hacer a los que me están mirando allí, que son inconversos y que no han creído en Cristo Jesús como su Salvador. La pregunta es, ¿tú tienes fe? ¿Tú sabes lo que es la fe? El problema es dónde la pones. ¿Has puesto tu fe en Jesucristo? Si no lo has hecho aún, yo te estoy invitando hoy para que lo hagas, porque es la única fe que te puede hacer realmente exitoso en la vida, en los parámetros de Dios, no en los parámetros nuestros. Y la pregunta que le voy a hacer a los que somos ya de la fe, vamos a decir así, los que estamos en Dios, los que estamos en Cristo.
es hasta dónde llega tu fe. ¿Qué haces con tu fe? ¿Es tu fe lo suficientemente efectiva, eficiente en Dios para poder vencer la duda, el pecado, las pruebas y el mundo? ¿O no lo es? Si no lo es, y es posible que no lo sea, yo te invito a que hagas una decisión hoy, y la decisión ya la hiciste por Cristo hace quizás mucho tiempo, pero que hagas hoy la decisión de llegar ante el trono de Dios y pedirle a Dios cada día que te aumente la fe y que te ayude a usar tu fe de una manera más efectiva, de una manera más eficaz, para que tu vida, tu hogar, tu iglesia y las vidas de los que están alrededor tuyo sean edificadas por medio de esa fe. Este es el mensaje que yo traía de parte de la palabra de Dios, o el mensaje de la palabra de Dios, de parte de Dios, quise decir, para ustedes. Y es el mensaje que yo quiero que ustedes se lleven hoy para sus hogares. No solamente de lo que es la fe, sino de las cosas que la fe nos puede ayudar a vencer. Ojalá que podamos tenerla suficiente y tenerla en el momento y en el lugar indicado para que pueda ser así. Gracias, Señor, por tu palabra y por lo que ella nos enseña. Permite que esta iglesia, Sion, y cada uno de los que están escuchando también, Señor, puedan entender lo importante que es la fe que tú nos das y podamos aplicarla cada día de la manera, Señor, que tú nos has enseñado y de la manera que tú nos recomiendas hacer en nuestras vidas para vivir vidas no solamente exitosas, sino vidas que sean agradables a ti. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga. Damos gracias al hermano Adriel y al Señor por habernos traído esta mañana un tan hermoso y necesario mensaje. Vamos a cantar, Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Cuán grande sea este hermoso himno que todos conocen, muchos en la casa van a estar felices. Ángela, mi mamá, otros por el estilo, por este himno. Vamos a cantarlo completo y voy a estar mirando porque a veces tiene cambios en la letra, en el ritmo y estas cosas.
vamos a dar gracias a nuestro Dios porque nos ha permitido una vez más estar aquí y vamos a orar para terminar. Te alabamos, oh Dios, y te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te alabamos, oh Dios, porque sin haberte conocido, reconocemos que tú eres el verdadero Dios y que diste a tu Hijo Jesucristo para rescatar nuestras vidas del pecado que nos asedia cada día. Te adoramos, oh Dios, y te pedimos en el nombre de Jesucristo que bendiga este culto en el cual hemos rendido a ti. Y permito, Dios, que cada vida, donde quiera que esté, sienta la necesidad de buscar de ti, de adorarte a ti, de servirte a ti. Tómalo en tus manos y permite que podamos llegar con bien a nuestros hogares, cuidados y bendecidos por ti. Porque en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Para los que están conectados en la transmisión, tenemos un himno final mientras nosotros por acá, por este lado, vamos recorriendo. Volvernos a nuestro Dios en el plan que queda en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán.